Este segmento es presentado por Stellarbet, donde juegan las estrellas. Una charla para entender lo que está pasando. Esta es la conversación de hoy, en Turno AM. Este lunes, con el apoyo de México y Brasil, el presidente Gabriel Boric oficializó la candidatura de la ex mandataria Michelle Bachelet a la Secretaría General de la ONU para reemplazar al portugués Antonio Guterres en un hito que podría convertirla en la primera mujer en liderar Naciones Unidas. Para hablar de esta candidatura, de sus posibilidades reales y el estado actual del organismo internacional, estamos aquí con Gabriel Gaspar, reconocido cientista político chileno con amplia trayectoria en el ámbito diplomático y de defensa, subsecretario de Defensa en el gobierno de Gabriel Boric, ha servido como embajador en Chile, de Chile en Colombia y Cuba. Bienvenido, Gabriel Gaspar, muy buenos días. ¿Qué tal, Nicolás? Un gusto saludarte. Primero, le hago la pregunta, ¿cómo describiría usted el proceso que ha llevado a Michelle Bachelet para ser inscrita como secretaria general de la ONU, como candidata? ¿Qué factores internacionales favorecen esta postulación? Bueno, yo diría en primer lugar que desde hace mucho tiempo hay un clamor en el mundo internacional por la figura de Michelle Bachelet para que encabece la Secretaría General de Naciones Unidas. Esto se da porque, por un lado, por la llamada rotación geográfica, es decir, que la Secretaría General se va rotando entre continentes. Esta vez le toca a América Latina, por decirlo así. Y en segundo lugar, hay un amplio movimiento también porque sea una mujer y sea la primera mujer que encabece el organismo. De todo el ramillete de opciones en el mundo internacional, una de las cartas más fuertes es la de Michelle Bachelet. Y yo quisiera aclarar aquí, Nicolás, que a mí me ha asombrado el debate que se produce en Chile, porque es un debate que pareciera que el tema de la Secretaría es un tema de la política interna chilena, como que fuera un tema entre los partidos políticos, ¿no? Claro. Cuando en realidad se trata de una candidatura que surge muy transversalmente entre distintos países y regiones. Y al respecto nosotros hemos logrado, digo nosotros, nuestra Cancillería y nuestro gobierno ha logrado una adhesión bastante poco común, que es que las dos principales potencias regionales, México y Brasil, respalden al mismo tiempo e inscriban la candidatura de Michelle Bachelet, lo cual es un éxito diplomático. Por tanto, esta es una tarea larga, es una tarea difícil, que va a durar hasta fines de este año, es una maratón. En segundo lugar, se da en un momento muy difícil del orden mundial, porque estamos llenos de conflictos, basta escuchar las noticias todos los días nada más, y también porque Naciones Unidas requiere ser actualizada, ser renovada, para que cumpla bien su labor de vigilar sobre todo por la paz mundial. Ahí hay algo interesante porque Donald Trump es hoy un gran sheriff que quiere conquistar nuevos territorios, Europa se está cerrando, China observa cauteloso en su tamaño y países como el nuestro que son pequeños, Gabriel, no sé si usted está de acuerdo, no es un país mediano. Tiene la figura de Michelle Bachelet que ha ido conquistando, tal como lo hizo localmente, un trabajo a nivel global muy respetado. Entonces, yo quería saber qué representa, según usted, que una figura como Michelle Bachelet lidere la ONU. Bueno, representa un aire de renovación y de inclusión al mismo tiempo. Y yo quisiera destacar, no es la candidata de Chile exclusivamente, es la candidata de México y Brasil, y entre todos tendremos que llegar a un acuerdo en América Latina, donde hay otras candidaturas, para definir cuál es la candidata de la región, y una vez teniendo ese aval, el respaldo de otras regiones del mundo. Ya hay señales positivas. Yo quisiera decir que una candidatura como la de Michelle Bachelet recoge una muy buena audiencia en el mundo europeo, también en el mundo asiático, en el mundo africano, probablemente Canadá, y entonces tiene una opción seria de poder representar, vuelvo a repetir, los intereses de una vasta mayoría mundial que deseamos, que necesitamos tener asegurada una convivencia pacífica y basada en derecho. Ahora, yo he escuchado las críticas y son de distinto orden y
sería bueno despejarla, porque hay críticas ideológicas. Dicen, no, se la va a rechazar porque es comunista, dicen algunos, ¿no? Otros dicen, no, se la va a rechazar porque, ¿para qué presentar nació muerta porque la va a vetar Trump? Otros dicen, no, porque esto va a costar mucha plata. En fin, son argumentos que uno podría decir. En primer lugar, aquí la diplomacia no se basa en intereses ideológicos, sino más bien en intereses nacionales o regionales, y en este caso interés global, que es la paz. Cómo asegurar de mejor manera la paz y el derecho internacional. En segundo lugar, es cierto que el presidente Trump tiene el estilo que le conocemos, pero también es cierto que cambia rápidamente opinión. Por ejemplo, un mes atrás el presidente Trump estaba profiriendo una virtual amenaza en contra de Colombia, incluso del presidente Petro. Llegó a decir que se cuide el trasero. Esa fue la palabra textual que usó. Sin embargo, ayer todos fuimos testigos que el presidente colombiano, Gustavo Petro, visitó la Casa Blanca y tuvo una reunión de la cual no han trascendido muchos detalles, pero sin lugar a dudas que salieron hablando positivamente ambos mandatarios después de esa reunión. ¿Qué quiere decir esto? Que el presidente Trump cambia su opinión. No es el único caso. Yo quisiera nombrar, por ejemplo, otro que es la extracción, como se llama, de Nicolás Maduro, pero el entenderse con su vicepresidenta, que es Delcy Rodríguez. Entonces, hay allí un pragmatismo y hay un año por delante, donde uno puede pensar de que se pueden modificar muchas cosas. Y el tema del dinero, yo creo que mejor no responderlo. Sí, es loco como esa obsesión, como de vamos a gastar en esto, está mal gastar en esta candidatura como si fuera... Una inversión. Un negocio. Pero es que yo tengo una duda. ¿Qué es gastar para que la presidenta Michelle Bachelet sea candidata? Invitar a los almuerzos, porque tampoco no lo veo como algo del día a día que no se haga. A mí me llama eso. Eso es porque no es como vamos a comprar países completos, no. Es básicamente hacer diplomacia, ¿no? Que es lo que también hace el Estado cuando uno va te invitan a una rueda de prensa, un off, y te sirven un café. Es eso. O sea, ¿estamos discutiendo sobre ese nivel de miserabilidad el conflicto o es no, vamos a poner una pancarta gigante? ¿Qué es? Obviamente. ¿Qué es el gasto diplomático? Yo creo que, Nicolás, tú lo has representado muy bien. Esto no se trata, la campaña en multilaterales y en este caso al máximo nivel, no es un tema de volanteo y de andar metiendo cuña. Es un tema de ir desarrollando diálogos diplomáticos y estratégicos con distintas regiones, que además no lo vamos a hacer solos. Lo haríamos para empezar respaldado por Brasil y México. O sea, que no es cualquiera. Que no es cualquiera precisamente, ahí está más del 60% del Producto Interno Bruto de América Latina y casi el 60% de la población, cada uno con sus respectivas alianzas. Y no me cabe duda que hay muchos países de América Latina que ya van a adherir a esta postulación. Y para eso están las cancillerías, para hacer ese trabajo. Y no solo va a estar la Cancillería chilena, va a estar la Cancillería de Brasil, que es muy solvente, muy profesional, Itamaraty, lo mismo Tlatelolco, la Cancillería mexicana. Entonces, si alguien piensa que aquí se trata de comprar chapitas, de colocar lienzos, está muy perdido, no conoce. No, claro, es como que es un debate tan tosco, Gabriel, que a mí me sorprende. Digámoslo desinformado, para ser diplomático. Sí, usted puede ser diplomático, yo lo voy a decir, me parece tosco. En ese sentido, quiero saber cuál es su evaluación de las Naciones Unidas hoy. Porque la gente como que a las Naciones Unidas le pide como si fuera un país que tuviera que entrar en guerras. Y no es necesariamente eso. A eso se parece la OTAN, por ejemplo, que también depende, tiene teléfono con Naciones Unidas y todo el resto del sistema internacional habla. Pero, ¿qué es las Naciones Unidas hoy? Bueno, Naciones Unidas surgió después de la Segunda Guerra. Y su objetivo principal precisamente era impedir que la humanidad volviera a sufrir una conflagración tan desastrosa como lo fue. 50 millones de muertos, destrucción virtual de varias regiones del planeta.
y para terminar con el holocausto de la masacre nuclear en Japón. Entonces, para evitar eso se creó Naciones Unidas, al principio con poco más de medio centenar de países, pero a esta altura son más de 190 los países integrantes. Por supuesto que ese objetivo principal, yo creo que sigue siendo el objetivo principal. Cómo mantener la paz y la convivencia pacífica a nivel mundial. Han ido surgiendo otras necesidades, todas legítimas, algunas más que otras según los momentos, desde organismos especializados en educación, que es la UNESCO, en la salud, que es la Organización Mundial de la Salud, el organismo dedicado a las migraciones, a proteger a los refugiados, etc. Y justo reconocer también que se ha creado a veces dificultades burocráticas, por lo cual hay que renovar Naciones Unidas. Pero el problema principal sigue siendo, en mi opinión, que aquí hay acciones A y acciones B. Las acciones A son las 5 potencias ganadoras de la Segunda Guerra Mundial que integran el Consejo de Seguridad, son los miembros no solo permanentes, sino con derecho a veto. Y esos son Rusia, Estados Unidos, China, Inglaterra y Francia. Y el resto van a la Asamblea General y algunos son miembros temporales del Consejo de Seguridad. Entonces, ahí se requiere una reforma a eso, en la cual hemos estado hace años, pero esta es una muy buena oportunidad para, no solo digo por lo permanente, sino porque en estos momentos, creo no equivocarme, que es el momento en que está más amenazada la paz mundial en distintos puntos del planeta. Y bueno, vuelvo a repetir, basta mirar el diario nomás. Donde, para hacerte un breve resumen, hoy día existen 2 potencias económicas que compiten, de momento comercial y tecnológicamente, China y Estados Unidos. Existen 3 potencias que tienen capacidad nuclear sustantiva, que es Estados Unidos, Rusia y China. Y existe como una decena de países que tienen armamento nuclear, algunos de ellos con intereses bastante regionales, digamos, que son la India, Pakistán, Israel, etc. Y entonces poner de acuerdo a esta nueva realidad con tanta diversidad no es una tarea fácil, pero sin lugar a dudas que la paz mundial y sus consecuencias, digamos, la calidad de vida, porque supongamos que cualquier conflicto, incluso no bélico, ni menos nuclear, provoca tanto desequilibrio en la vida cotidiana de países que no estamos en guerra con nadie. Pero nosotros, los chilenos y los latinoamericanos, hemos sufrido el desastre de la migración irregular. Y en Europa, bueno, han sufrido el desastre de lo que pasó en Siria, en Afganistán, en Libia, etcétera, que al final, cuando se tornan insoportables las condiciones de vida en un planeta, obviamente la población migra. Claro, hay una búsqueda, ¿no? Correcto. Y en ese sentido, en la competencia por la Secretaría General de la ONU se menciona otras figuras como la ex vicepresidenta de Costa Rica y el argentino Rafael Grossi. ¿Qué fortaleza y debilidades ve usted en esos contendores frente a la candidatura de Michelle Bachelet, querida? Mira, en primer lugar, yo creo que el candidato tiene que ser latinoamericano, y hay una gran simpatía porque sea una latinoamericana que esté preparada. Bueno, puede ser que algún país como la Argentina, bajo el presidente Milei, considera lo contrario. También uno podría decir que, dado el conflicto que mantienen los argentinos con los ingleses por Malvinas, Inglaterra también tiene derecho a veto. También habría que ver qué adhesión de otro país de América Latina podría tener esa candidatura. Y en el caso de Greenspan, la candidata de origen costarricense, su gobierno todavía no la ha apoyado. Ellos acaban de tener elecciones presidenciales el pasado domingo, y bueno, será tema de las próximas semanas de ver qué sucede allí. Por tanto, yo diría que en América Latina y el Caribe, no hay que cuidar el Caribe, son 14 países, es un espacio en el cual la candidatura de Michelle, no solo el respaldo chileno, sino el respaldo de México y de Brasil, sus respectivas diplomacias, creo que tiene una muy buena posibilidad. Ahora,
uno siempre piensa qué cosas van a beneficiar a Chile de esta candidatura en la perspectiva más egoísta y más localista? Es la exposición de la marca Chile, que es una inversión muy positiva e inteligente, no creo que sea mala. Es lo que va a significar para el mundo diplomático si Michelle Bachelet logra el objetivo en aprendizajes. ¿Cuáles van a ser las ventajas? Bueno, tú lo dijiste un poco al comienzo. Esto muestra que una ciudadana chilena va no solo a participar, sino que va a estar en el máximo nivel de participación de los grandes temas de la política mundial. Y obviamente eso posiciona a nuestro país que si logra una adhesión mayoritaria, va a significar también que somos punto de encuentro para encabezar una tarea gigantesca. Y eso es una, digámoslo así, es una misión histórica, mucho más allá de todas estas críticas tan provincianas, en mi opinión, que uno escucha cotidianamente. ¿Qué vamos a ganar? Se va a tener que fortalecer nuestra Cancillería, que por decirlo en dos palabras, en los últimos años, desde que volvimos a la democracia, lo ha hecho muy bien en términos de materia económica, en cuanto a apertura comercial, firma de acuerdos de libre comercio, lo cual se ha traducido en una elevación de la calidad de vida de los chilenos, pero hay que tener claro lo siguiente, que esa apertura global, esa globalización que hablamos los primeros años de democracia, se acabó. Se acabó precisamente porque el gobierno actual de la Casa Blanca, rompiendo los acuerdos preestablecidos, declaró que una guerra de aranceles, como se llama, que ha dislocado completamente el mercado mundial. Y en eso nos afecta a nosotros, que si bien somos chiquititos entre comillas, son un país de 20 millones de habitantes, pero casi el 80% de nuestro comercio mundial es con el mundo exterior. Tiene que ver con importaciones o exportaciones. Es un mercado relativamente chico, entonces si bien cualquier alteración en el mercado mundial a nosotros nos afecta directamente. El ejemplo más claro es el petróleo. Cualquier bombazo en el Medio Oriente, el jueves siguiente nosotros lo pagamos en la bomba de encina. Entonces a Chile le conviene estar más metido en los temas no solo económicos, sino también en los temas político-estratégicos del planeta y tener una voz allí. Y al mismo tiempo se hace necesario ver las consecuencias que no son más sociales, más demográficas, que provoca el cambio de una sociedad que estamos en un paradigma, en un punto de inflexión en la revolución científico-técnica, con la emergencia de la inteligencia artificial, la robotización, etcétera, que se traduce en todos los campos. Y ahí, obviamente, ese es un tema que también va a ser un elemento de las relaciones internacionales. Es un temón. Y también es un temón lo humanitario, donde la Organización de Naciones Unidas ha tenido una labor interesante. Indudablemente Gaza va a ser uno de los temas que va a preocupar a la hora de poder pensar soluciones para ese conflicto. Y hay otros lugares en el mundo que también llaman la atención, pero lo que ha pasado en ese lugar ha conmovido a la humanidad. Es desgarrador, Es desgarrador. Entonces, que tener a alguien en esas ligas ayudando a conducir y decidir destinos y conversaciones es muy importante. Muy por supuesto, claro. y es un orgullo que sea una chilena. Claro, eso es siempre importante. Para poder ir redondeando, la relación de Gabriel Boric con el gobierno de Donald Trump, ¿es un hecho que puede pesarle a la candidatura de Michelle Bachelet? Es lo que señalan algunos, pero también es lo que acabo de comentar. El presidente Trump cambia de opinión. Y la prueba la señalé recién con el caso con Colombia. ¿Por qué? Porque Colombia necesita a Estados Unidos como un destino principal de muchas de sus exportaciones y también, digamos, como el principal soporte militar que tienen las Fuerzas Armadas colombianas es con los Estados Unidos. Y Estados Unidos necesita frenar el narcotráfico, donde una
las piezas centrales está en el suelo colombiano, ¿no? Que son los carteles y todas las bandas de delito organizado que existen allí. No solo en Colombia, ¿sí? Pero allí una de las partes más llamativas. Entonces, ese es el espacio de la diplomacia. Y quedan 10 meses. Esto tendría que salir a finales de este año. Entonces, yo confío. Ayer se reunió el canciller Van Claveren con el canciller designado Pérez Maquena en su correspondiente sesión de coordinación para el traspaso. Y yo me imagino que allí se tocaron estos temas, como también se han tocado antes, ¿no? En las conversaciones entre el presidente y el presidente electo, y incluso entre el presidente electo y Michelle Bachelet hace algunas semanas. Entonces será un tema que yo creo que es mejor conversar. A esta altura no solo involucra a Chile, tiene consecuencias para las relaciones con Brasil y con México, y sería bueno que todos nos pusiéramos la camiseta nacional. Y para ir cerrando, don Gabriel, más allá del perfil individual de Michelle Bachelet, ¿qué reforma o enfoque cree usted que necesita la Organización Internacional de Naciones Unidas para recuperar legitimidad y eficacia en el sistema internacional contemporáneo? ¿Qué necesita hoy la ONU? Bueno, todo organismo internacional va a llegar a donde sus Estados miembros quieren que llegue. ¿Sí? ¿Qué poder le dan los Estados miembros a ese organismo? Si lo ignoran y van por su cuenta unilateralmente, pues va a decaer. Y esa es la labor de crear espacios de decisión comunes, y no solo de decisión, sino de fijarse objetivos comunes, es una tarea vital para Naciones Unidas. Y yo vuelvo a repetir, la principal tarea es la preservación de la paz. Para eso surgió Naciones Unidas. De lo contrario, digamos, puede entrar en una situación de declive y deterioro. Y eso va a ser, es una opinión personal, digamos. Esa sería la principal preocupación. Hoy día estamos todos preocupados de que la economía marche bien, de hacer buenos negocios, me parece bien que les vaya bonito, pero si no hay paz, eso no va a tener ninguna viabilidad. Al contrario, van a venir las restricciones, las cadenas de suministro. Ya vivimos, por ejemplo, en la pandemia, nosotros nos dimos cuenta lo dependiente que éramos del mercado mundial. Un simple repuesto de un auto japonés que antes demoraba 2 o 3 semanas en llegar de Tokio a Valparaíso, ahora en tiempos de la pandemia demoraba meses. Con lo cual alteraba el funcionamiento de maquinaria, de planes de renovación, etc. Valga lo mismo también para otro tema más sensible, el alimento. ¿Cuántas reservas de alimentos, suponiendo que se despaturra, por decirlo, se desordena completamente el comercio mundial en materia de alimentos? ¿Cuántas reservas tenemos nosotros? ¿Somos capaces de sobrevivir con nuestra propia producción? ¿O tenemos que buscar acuerdos especiales con aquellos países particularmente productores de alimentos? Otros pueden decir, nosotros no podemos vivir sin fibra de cobre. ¿Cuánto nos pueden asegurar los chilenos? En fin, eso requiere una construcción que permita garantizar estabilidad y seguridad para el funcionamiento de la economía, y una de las condiciones básicas es que haya paz entre las naciones. Conflictos siempre van a haber, lo importante es que haya forma de negociarlos sin necesidad de llegar al enfrentamiento y a la fuerza. El reconocido cientista político chileno Gabriel Gaspar, con amplia trayectoria en el ámbito diplomático, es para nosotros un placer haberlo tenido y haber entendido a la perfección este escenario. Muchas gracias por estar ahí. Muchas gracias, Nicolás, y a tus gratas órdenes como siempre. Gracias. Una charla para entender lo que está pasando. Esto fue la conversación de hoy. En Turno AM.